Como ya saben, estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Ya casi terminamos. Nos queda una semana más y ya de ahí continuamos. Pero el día de hoy yo quiero que hablemos de algo muy importante, pero de mucha importancia. No es que los demás no sean importantes, pero este es parte de lo que es necesario. No quería decir vital, pero de lo que es vital para nosotros como cristianos. Algo que es demasiado necesario. Y quiero empezar con una pregunta así nada más. Cuando tú tienes un problema grave, alguna dificultad muy grave, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que hacemos? Deberíamos ir a donde Dios, ¿verdad que sí? A veces nosotros optamos por llamar a algún familiar. A veces nosotros optamos por rompernos la cabeza o por a veces aislarnos. Y todos en algún momento tal vez hemos llegado a ese punto. Yo le puedo ser sincero, yo he llegado a ese punto donde si me pasa mucho o me abrumo, a veces debería ir a Dios, pero a veces me aíslo y como que no quiero que la gente me hable. Y yo no soy un superhéroe, no soy un superhombre ni un supersanto. Yo estoy siéndole bien claro y transparente a ustedes, porque lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos sinceros y vayamos a Él. Pero a veces no siempre lo hacemos. Así que a veces no vamos a Él o no corremos a Él porque nos sentimos como que tenemos que pensar en algo más. Tenemos que resolver eso de alguna forma. O tal vez nosotros pensamos en nuestras propias fuerzas, tal vez para hacerlo, para resolver nuestros problemas. Y yo no sé si te identificas con eso, pero el día de hoy yo quería que tal vez tú te preguntaras, te pienses un momento, ¿qué es lo primero que tú haces cuando viene un problema o una dificultad? Y la respuesta a esa pregunta es tan importante porque da a conocer en dónde está puesta nuestra confianza. Entonces, si usted toma un segundo, le iba a decir un minuto, pero no tome un minuto porque es mucho tiempo. Toma un segundo y piense qué es lo primero que usted hace cuando vienen los problemas. Si usted va a Dios, gloria a Dios, qué bueno. Pero creo que muchos de nosotros vamos a ser culpables aquí de a veces pensar nosotros en la solución y en cómo yo hago y resuelvo antes de correr a Cristo y decirle, Señor, mis problemas son tus problemas también, Señor. Así que vamos a hacer algo acá. ¿Me doy a entender? Por eso le digo, es tan importante la respuesta a esa pregunta porque da a entender o da a conocer dónde está puesta nuestra fe. Y el día de hoy, como ya se dan cuenta, vamos a estar hablando acerca de la fe. Y hay un versículo que probablemente es muy común para ustedes que dice, y si se lo saben pueden decirlo, dice, pero sin fe no hay obras. También, pero sin fe es imposible. ¿Verdad que sí? ¿Saben dónde se encuentra eso? Está bien, qué bueno, porque vamos a leer más la Biblia. Está en Hebreos 11, pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un poquito más acerca de eso. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Él es que recompensan a los que le buscan. Y yo sé que este es un versículo que hemos escuchado muchas veces, pero ¿será que nosotros lo hemos entendido con profundidad? De que sin fe es imposible. No es que es difícil agradar a Dios, no es que tal vez, no, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. La fe de la que habla aquí en Hebreo es esa fe que no es superficial, sino que es una fe que te mantiene, que te sostiene, incluso cuando no vemos nada alrededor, cuando no vemos la salida, cuando no vemos si Dios está obrando o no está obrando. Y esa fe es la que nos lleva a nosotros a creer que Dios va a hacer una obra, Dios va a hacer algo y confiamos en Él. De esa fe es la que yo quiero que hablemos hoy. Y yo creo que yo le he dicho, y se lo vuelvo a repetir, yo he luchado con fe en algún momento en mi vida. He luchado por no tener fe en algo en algún momento en mi vida. Y creo que en algún momento todos hemos pasado algo parecido. Todos hemos experimentado momentos de duda, tal vez donde cuestionamos si tal vez Dios está ahí ayudándonos. Incluso llegamos al punto de cuestionarnos, ¿será que Dios existe? En algún momento tal vez nos hicimos esa pregunta por las dificultades que hemos estado. Y yo te voy a responder la pregunta, Dios sí existe. Y Dios quiere que tú le creas a Él. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero Dios está ahí especialmente en esos momentos difíciles. Y Él quiere que nosotros apliquemos esa fe cuando las cosas se ponen muy difíciles. Cuando esos momentos que Dios a veces lo hace a propósito para probar nuestra fe. Esos momentos donde tenemos que llevar la fe a ese lugar más adelante que el Señor nos está llamando. Y aunque nosotros oímos de mucha gente de que, hey, hermano, ten fe cuando pasamos esos problemas, hermano, y lo leemos, tenemos que tener fe, lo leemos en la palabra o en algún lugar, a veces se hace difícil que nosotros como que tengamos esa fe porque sentimos que la fe es como un interruptor en un cuarto oscuro que no sabemos o cómo funciona o dónde está. Y quisiéramos prenderlo, pero no sabemos cómo hacerlo.
Así que hay momentos en que tener fe no es fácil, va a ser difícil. Y humanamente nosotros nos sentimos inclinados a creer en las cosas que vemos. Y eso ni siquiera es fe, eso es seguridad de las evidencias que tenemos. Y no es lo mismo. Cuando el Señor nos pide a nosotros que tengamos fe, tenemos que creer en las cosas que no están, como si estuvieran. Y yo sé que ustedes conocen en los versículos, tal vez más adelante que voy a leer acerca de Hebreos 11, la definición de la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no sabemos el versículo, pero a veces tenemos que ser probados para que nosotros recordemos o vivamos ese versículo y recordemos de que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperemos ahí un momento, porque el Señor te dice que lo va a hacer y tú crees que lo va a hacer, pero tienes que esperar. Pero en el momento de espera es que nosotros o se fortalece nuestra fe o nos ponemos en duda. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Tú creer de que aunque no está, tú sabes que en el nombre de Jesús va a estar y va a pasar porque tú le crees a Dios que todo lo puede. Y que lo que pasa y lo que obra lo hace siempre para tu bien. Amén. Así que lo que yo quiero hoy que entendamos es que una relación sincera con Dios nace por la fe. Y la fe solamente crece cuando es puesta a prueba. Es necesario que pasemos prueba. Todos queremos tener la super fe, fe de mover montañas, de hacer milagros, de hacer de todo. Pero para llegar a ese punto es necesario que nuestra fe sea probada. Y van a haber momentos de dificultades, momentos de prueba, momentos de problemas, de enfermedades, donde el Señor dice, bueno, aquí prueba la fe. Espera aquí y vamos a ver si tú realmente crees que yo todo lo puedo. Y el Señor no lo hace porque Él necesita saber, lo hace porque tú necesitas saber. Porque el Señor lo sabe todo. Así que en esos momentos difíciles, esos momentos de problemas, necesitamos nosotros recordarnos que el Señor lo que está probando en nuestra fe porque Él quiere que madure y que crezca. Así que ¿será que la fe nuestra refleja una relación sincera con Dios o solamente una rutina de ir a la iglesia? ¿Será que solamente es, bueno, yo voy a la iglesia y soy cristiano o realmente muestra de que mi relación con Dios es una fe verdadera, no es simplemente de una rutina diaria? Yo quiero que hablemos acerca de 3 formas en que la fe obra en nosotros en este día. La fe obra en nosotros. Y la primera es que la fe inicia la relación. El mundo tiene muchas excusas para no creer en Dios. Y otra vez, la fe inicia la relación. Desde decir, Señor, bueno, Dios no existe, a decir, bueno, pues entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y hay muchas excusas para decir que Dios no puede existir porque ¿por qué hay tantos niños sufriendo o tantas personas pasando esta situación, etcétera? Dios no existe, Dios no ve eso. Y yo no voy a entrar completamente en eso, pero aún eso pasando, Dios sí existe, Dios está ahí. Lo que pasa es que lamentablemente a veces cosechamos las consecuencias de nuestras acciones como seres humanos. Y como le digo, yo pudiera hablar mucho más de eso, pero en este momento no es el momento para eso. Pero el mundo siempre va a buscar una excusa para dudar de la existencia de Dios. Pero lo maravilloso es de que Dios a través del tiempo, una y otra vez, ha probado que Él existe. Y lo vemos en todo el universo, en todas las cosas. El mundo realmente no puede negar que detrás de una naturaleza tan compleja y de un universo tan sincronizado, no puede haber una mente ingeniosa. No puede negar que no puede haber alguien que puso las cosas en su lugar exactamente y precisamente para que funcionen muy bien. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay relación con Dios y todo empieza porque hay que creer en Él y que Él existe y que Él se acerca a nosotros. Y toda la creación revela a Dios. El diseño da evidencia del diseñador. Y le quiero pedir que vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Dice así la palabra del Señor. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todos lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza viva. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y Pablo aquí está diciendo de que no se puede haber una duda, no puede haber algo que nosotros podamos permitir que sea caso de duda nosotros de la evidencia de que Dios existe, porque todo el universo, todas las cosas que han sido creadas dan evidencia de que hay una mente que puso las cosas en su lugar.
No hay excusa delante del Señor. Toda la creación revela su carácter, revela sus atributos, revela su poder. Y nadie va a tener excusa en aquel día que tengamos que rendirle cuenta al Señor para decirle, Señor, pero es de que tú nunca me dijiste que exististe. No importa el nivel de educación que tú tengas, no importa de qué país tú seas, no va a haber excusa delante de Dios, porque Dios ha revelado quién Él es y que Él es el creador de todas las cosas a través del tiempo. Su gloria es reflejada a través de todo el universo. Y aunque la gente quiera dudar, yo no puedo decir de que no existe Dios, porque si yo le diera, por ejemplo, un grupo de tierra se montó y eventualmente poco a poco se fue formando y al pasar muchos años se convirtieron en esa guitarra que está ahí. Como que no tiene sentido de que algo, a pesar de que haya pasado tanto tiempo, se convierta en algo que tiene que funcionar de una forma específica. No puede haber sido de esa forma, solamente tiene sentido de que un diseñador de guitarras creó una guitarra, le puso cuerdas y la hizo disponible a la persona para que la pueda tocar. Todas las cosas que vemos tuvo un diseñador. Y en este caso, el creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, que es nuestro Dios, Él fue que diseñó las cosas tan precisamente. Él diseñó todas las cosas y su función antes de hacerlo existente. Y Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el capítulo 19 de Salmo también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El poder ver, aunque sea un poquito de la grandeza de Dios, es capaz de ponernos a nosotros en nuestro lugar. El Señor dice que la palabra de Dios, que los cielos cuentan la gloria del Señor. Y si nosotros nos damos cuenta qué tan pequeños somos en un universo tan grande, eso debería ponernos a nosotros en nuestro lugar. Debería decirnos, ok, Señor, yo me humillo. Y tenemos que mantener eso en cuenta. Tenemos que recordarnos de eso, de que el Señor, creador de todas las cosas, del cielo, del mar y todo lo que hay, que todo funciona de una forma tan sincronizada, ahí estamos nosotros también. El Señor que es todopoderoso. Nosotros no merecemos tanta bondad y tanto amor que el Señor nos ha dado. Incluso su amor, su gracia y su misericordia no la recibimos porque éramos porque éramos buena gente, porque le caímos bien al Señor. No había nada bueno en nosotros. No había nada para nada bueno en nosotros. Si no fuera por la bondad y la gracia y la misericordia del Señor, nosotros no pudiéramos estar aquí. Al contrario, nosotros estábamos sucios, estábamos perdidos. Y solamente por la misericordia del Señor es que nosotros pudimos alcanzar su perdón y su gracia. Así que aún Dios siendo tan grande y poderoso, sabiendo lo sucio y lo perdido que éramos nosotros, creó todas las cosas de una forma más allá de nuestro entendimiento y lo hizo todo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en este lugar, en este tiempo. En Salmos 8, 3, 4 dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Miren, ¿sabía que el universo está tan bien sincronizado de que la Tierra está en un ángulo tan perfecto que nosotros podemos disfrutar las cuatro estaciones las cuatro estaciones que disfrutamos, primavera, otoño, verano, invierno, ¿verdad que sí? Exactamente a un ángulo perfecto. Y si la Tierra estuviera un poquito más lejos, unas pulgadas más lejos o más cerca del Sol, o nos congelamos o nos quemamos, nos incineramos. Estamos puestos precisamente en un lugar que puede permitir vida en este planeta. Por eso no vemos vida en otro planeta, aunque inventen que hay marcianos y que hay de otra gente, lunáticos, bueno, hay lunáticos, pero aquí en la Tierra. Pero marcianos y de otras galaxias, etcétera. Este lugar tiene, este mundo tiene las condiciones exactas y perfectas para tener vida, porque Dios la puso en el lugar perfecto, en todo un universo, para que esté en un lugar preciso, para que nosotros podamos vivir en él. Me va a negar que Dios existe. No, es que con todas las cosas que vemos, no podemos negar de que Dios existe. Si tú lo niegas es porque quieres. Pero no me puede decir que una explosión causó tantas cosas que funcionaran en su lugar, porque una explosión lo que causa es caos, nunca causa organización. Así que Dios orquestó todo precisamente para que todos nosotros pudiéramos estar aquí y habitar en un lugar preciso. Por eso tenemos que tener fe. Estoy hablando todavía de la fe, porque dice ahí que hay que creer que Él existe, que Él hay y que Él es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Entonces,
lo primero que inicia nuestra relación con Dios es esa fe. Y aunque haya dudas en el mundo de que si Dios es o no es, podemos hablar de eso con profundidad en otro momento, pero lo que sí sabemos es de que una mente diseñadora creó todo el diseño que nosotros podemos ver aquí. Hay una cosa que necesitamos también entender, es que no somos accidentes, todos somos parte de ese diseño que Dios hizo. Y hace un tiempo atrás yo compartí esto con ustedes acerca de la apuesta de Pascal. No sé si han oído de la apuesta de Pascal, pero es un argumento filosófico del matemático, filósofo y teólogo llamado Blaise Pascal del siglo XVII. Y el argumento de él es que las personas hacen una apuesta que definen dónde van a vivir su eternidad. Si ellos hacen una apuesta que define la vida al decidir si creer o no en la existencia de Dios, o sea, dónde van a vivir su eternidad. Y eso lo que quiere decir es que la apuesta de Pascal se basa en varias ideas, entre ellas la teoría de la probabilidad, del pragmatismo, voluntarismo, concepto de infinito y justificación del teísmo. Y yo sé que eso suena como chino, japonés, pero lo único que él está queriendo aclarar aquí es de que, para que no suene tan complejo, es que Pascal lo que está diciendo es que si estamos equivocados en haber buscado a Dios y en vivir para Dios, ganamos todavía porque decidimos vivir una vida con buenos valores y estar bien y tratar bien a los demás. Si nosotros estamos equivocados, estamos bien todavía. Pero si no estamos equivocados, vamos a ir al cielo, que el Señor nos lleva en su gloria, y aquellos que no lo creen, lamentablemente ellos van a pasar las consecuencias de no haber aceptado al Señor como su Dios. ¿Me doy a entender? ¿Está claro eso? La apuesta quiere decir en otra forma es de que si tú crees en Dios y tú vives de acuerdo a su voluntad, obedeciéndole a Él, y vamos a suponer de que Dios no exista, tú como quieras estás bien porque viviste una vida con buenos valores. Pero si no es así y Dios sí existe y viene a buscar a su pueblo, también te salva. Lo que le van a ir feo para la foto, como dicen por allá, es aquellos que no se prepararon y no tomaron la decisión de buscar al Señor. Así que para nosotros ganamos como quiera. ¿Está contento de ganar como quiera? Aunque sabemos que el Señor existe, que Dios existe y que Él es verdadero. Amén. Así que Pascal pensaba que es mejor apostar a que Dios existe y por tanto vivir de acuerdo a eso, a que no, porque de igual forma el ser humano va a ganar. Y el escritor de Hebreos lo pone de esta forma cuando habla de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Una pausa. ¿Y qué era lo que no se veían? En ningún momento en la tierra había pasado un diluvio. Ellos vivían millas lejos de un lugar, de una costa donde podía haber agua. Entonces, ¿cómo es eso de que él tenía que hacer un barco tan grande, tan lejos de la costa? ¿Y qué es eso de que va a caer agua del cielo tan grande que va a inundar la tierra? Pero eso era lo que él no veía. Él confió en lo que Dios le dijo, le había advertido, aún sin él verlo. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó en la palabra de Dios aún sin antes haber oído la palabra diluvio en su vida. Aunque todo el mundo le decía, Noé, tú estás loco, ¿cómo es eso de que va a llover y que se va a inundar la tierra? Eso nunca ha pasado. Eso no va a pasar. Y qué pena que el día de hoy estamos viviendo días así donde la gente dice, ¿cómo es eso de que viene un Dios del cielo a buscar al pueblo, a su gente? Eso no tiene sentido. Para la gente nosotros parecemos locos, no tendrá sentido, pero la realidad de las cosas es que nosotros por fe hemos creído que esto viene y hemos tenido la evidencia espiritual de que el Señor es verdadero y que Él va a buscar a su pueblo, que va a buscar al remanente fiel, a aquellos que han decidido obedecerle y vivir para Él. Y qué pena que lamentablemente habrán personas de que no van a tener disfrutar de esa misma salvación porque ellos no quisieron tomar la decisión de creer en el Señor. Dios ya proveyó todo lo que era necesario para nosotros vencer y irnos con Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer, obedecer y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas para que entonces podamos serle fiel y nosotros podamos irnos con Él cuando venga a buscar a su pueblo. Así que aunque la creación muestra que Dios existe, solo la fe nos lleva a relacionarnos con Él. ¿Está claro? Aunque la creación, y lo sabemos, la gloria de Dios la podemos ver en toda la creación. La gente la ve también, pero no todo el mundo cree. Aquí, sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es lo que nos lleva a nosotros a podernos relacionar con Él y conocerlo a Él. Toda la creación y el universo muestran que detrás de un sistema tan avanzado y una naturaleza tan compleja tiene que haber un diseñador, que es Dios, el Señor Todopoderoso, Señor que es sobre todo. Amén. Así que cuando verdaderamente creemos en Dios, creador de todo el universo, nuestra fe entonces está formada. Y eso se demuestra en nuestra forma de vivir. Cuando nuestra fe es transformada, se muestra en nuestra forma de vivir. La fe transforma tu forma de vivir. Así que creemos que Dios es realmente lo que dice que es. Amén. Debería ser la respuesta de todos. Creemos que Dios dice que realmente que Él es lo que realmente dice que es. Porque eso, el resultado de la fe verdadera es la respuesta sí a esa pregunta. Cuando nosotros realmente tenemos una fe en Cristo, en Dios, entonces nosotros vamos a saber de que Él, lo que ha dicho en su palabra realmente es verdadero y se cumple lo que dice. Entonces viviremos como Él quiere que vivamos nosotros. Dios nos dice que vivamos como Jesús. Por eso la fe transforma nuestra manera de vivir. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el Señor quiere que nosotros vivamos como Él, que seamos como Él. Vivir como Jesús es vivir completamente opuesto a lo que el mundo le llama normal el día de hoy. Y eso hace que nuestra identidad sea transformada. Por eso es que la fe transforma quienes somos. Porque nosotros hemos decidido confiar y creer en lo que Dios dice, no solamente quién es Él, sino también lo que Él dice y lo que deberíamos nosotros hacer. Así que cuando la fe es genuina, no puede quedarse solamente en palabras. Va a haber una acción, va a haber una obra que va a ir detrás de esa fe. La fe va a ir primero. La fe viene por el oír la palabra y el oír la palabra del Señor. No es por un esfuerzo humano, no se trata de una transformación psicológica, sino que se trata de esa experiencia que uno recibe cuando uno confía con fe en el Señor. Y dice aquí algo que encontré que me gustó y quiero solamente compartirlo con ustedes, que no podemos perfeccionar en la carne lo que se inició en el Espíritu. Por lo tanto, así como recibiste a Jesús, anda de la misma forma que Él. Es imposible que podamos cambiar nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Tenemos que dejar que el Señor sea que nos transforme. Y eso es lo que hace la fe. Cuando vamos a conocer a Jesús y nos relacionamos más con Él, queremos ser más y más como Él. Y eso nos transforma a nosotros. Y Pablo lo pone de esta forma en Colosenses. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense, o sea, hagan raíz profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Eso lo que produce en nosotros es que cuando conocemos a Dios y lo que hizo por nosotros, produce amor, porque nos damos cuenta de qué tan pequeños somos y qué tan perdidos éramos y en qué lugar de apreciación y de amor estamos delante del Señor. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros somos el tesoro más maravilloso para el Señor, lo que Él ama más en toda su creación. Y el amor que nosotros tenemos a Dios produce obediencia entonces. Porque ahora no vamos a tratar de obedecer a Dios y tener una fe de mentira solamente porque queremos ir al cielo, sino que vamos a tener una fe verdadera porque amamos a Dios y entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y entonces vamos a vivir una vida que a Él le agrada. No vamos a ir detrás de creer en Dios porque queremos ir al cielo, sino porque queremos tener una relación con Él de verdad. Y eso es lo que vence el pecado en nosotros. El querer amar a Cristo y vivir para Él porque queremos amarle a Él y servirle a Él, no porque queremos ir al cielo. La meta al final no es solamente ir al cielo, es vivir en comunión eternamente con el poder estar con Él. Así que lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo y al recibir ese regalo en nosotros, eso cambia la manera nuestra de vivir. Y hay muchos cristianos que han recibido ese regalo, que viven como si realmente, según dicen ellos que han recibido, pero su manera de vivir no refleja que han recibido ese regalo porque no corresponden al amor de Dios. No han dejado que el amor los transforme al punto de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero vivir para ti, quiero agradarte a ti. Señor, yo quiero dejar de ser quien era, yo quiero dejar de ser quien yo era antes y tomarme de tu mano. Quiero vivir para ti, quiero agradarte, quiero servirte. Así que nosotros
no dejamos de practicar el pecado para ir al cielo, sino que viendo nuestra condición, amamos a Dios y por eso dejamos de practicar el pecado. ¿Me doy a entender? ¿Eso fue claro? Otra vez, nosotros no dejamos de practicar el pecado solamente porque queremos ir al cielo, sino que nosotros viendo nuestra condición y conocemos más y más a Cristo y le amamos más y más, tenemos esa relación con Él y por eso queremos vivir para Él. En otras palabras, el enamorarnos más y más de Dios hace que corramos más y más a Él y más lejos del pecado. ¿Y qué mejor forma de ilustrarle eso con una persona que tengo por acá que quiero que... Yo le pedí permiso a esta persona para compartir su testimonio, así que quiero solamente mostrárselo rápidamente. Hola, mi nombre es Scarlett. Yo nunca crecí en un hogar rodeada de cristianos. Yo crecí viendo un papá alcohólico que le pegaba a mi mamá que hacía drogas, y vi muchas de esas cosas y todas esas cosas se me hacían normal. Y llegué a ese punto en el cual me vi haciendo lo mismo. Me vi en un espejo haciendo lo mismo que yo aprendí y que sabía que me había lastimado mucho. Pensaba que las drogas podían darme la paz que tanto anhelaba. Estaba arrastrando todo lo hermoso que Él ya me había dado. Me hundí de tal manera que asimismo jalaba mis hijos, mi hogar. Estaba cansada de sentir que tenía que estar drogada todo el día para poder funcionar o para poder sentirme bien, para poder estar en paz y para no establecer un caos en mi hogar. Todo se fue hundiendo junto conmigo hasta que Él llegó, tomó mi mano y dijo, ya. Y sentí que llegué al punto en el que ya yo sabía que ocupaba un cambio. Ya miraba a mis hijos y decía, ellos van a seguir este ejemplo. Ellos van a hacer esto que yo estoy haciendo. Y eso me pegaba. Y desde entonces ha habido un cambio rotundo en todo. En todo. Él ha cambiado mi llanto en alegría. Él ha saciado ese vacío que tanto tiempo quise llenar. Él me ha dado esa paz que tanto anhelaba tener. Y ese gozo que a veces ni siquiera lo entiendo. No es que no va a haber un caos, no es que no va a haber, es que Él va a estar ahí. Y mientras paso por esas circunstancias, puedo ver y puedo notar su presencia. Puedo sentir como Él me dice, yo tengo tu mano y yo estoy con vos. Y eso ha sido algo que me ha hecho amarlo más y aferrarme más a Él. Entender de que Él tiene el control, de que a Él nada se le escapa de las manos. Yo los invito a que abran su corazón al Padre, que lo conozcan, que conozcan la verdad y se den cuenta que tenemos esperanza. ¿Qué mejor? Dios nos llama a una relación sincera con Él. No a medias, no de mentira, a una fe de verdad. Y esa fe se va a mostrar por la forma en que vivimos. Yo no puedo repetir eso suficiente. Yo creo que a veces los canso a ustedes de las veces que yo le digo eso una y otra vez en diferentes predicaciones. Es que nuestra relación con Dios va a causar un efecto en nuestras vidas y eso es porque nuestra fe está tan fortalecida y tan apegada al Señor que queremos vivir para Él y caminar como Jesús y abrazar a los demás y amar a los demás como Él. Porque lo queremos conocer una y otra vez y vivir más y más apegado a Él. Y eso se va a reflejar en nuestra forma de vivir, cómo nosotros somos con los demás. Por eso digo, la fe obra. Porque si tú tienes fe de verdad, va a haber obra. Si no hay obra, no hay fe. Me doy a entender, se va a ver que tú eres hijo de Dios. Especialmente en un mundo que está tan perdido como el día de hoy. Se va a notar. Así que en este caminar vamos a tener dificultades y eso es necesario para que nuestra fe crezca y se madure, pero no estamos solos. El Señor está ahí para tomarnos de la mano y caminar con nosotros. Y aunque el camino no sea fácil, Dios mismo nos fortalece
por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que cuando permitimos que la fe transforme nuestra vida y nuestra forma de vivir, entonces vamos a empezar a caminar de una forma diferente. Y ya para ir al último punto el día de hoy, lo que quiero que a la tercera forma o la tercera lección, si podemos ponerlo por falta de mejores palabras, es que la fe madura te hace caminar en lo imposible. La fe madura te hace caminar en lo imposible. Y al principio yo pregunté, ¿qué es lo primero que haces tú cuando te metes en problemas? Cuando estás en un momento de dificultad, en un momento de angustia. ¿Qué es lo primero que hacemos? Y cada uno de nosotros sabe cuál es la respuesta a esa pregunta. Cada uno de nosotros sabe a dónde vamos, a quiénes acudimos, si vamos a algún amigo o no. Cada uno de nosotros sabemos muy bien y Dios también sabe eso. Aquí todos sabemos a qué o a quién acudimos cuando vienen esos momentos. Y muchas veces es cierto, hay situaciones donde solamente Dios puede arreglarla. Y esperamos hasta el final para darnos cuenta de que se acabaron todas las opciones y solamente falta Dios, entonces vamos a probar a Dios. Solamente Dios puede resolver todas las situaciones. ¿Por qué no ir a Él primero entonces? Nuestra fe necesita ser fortalecida, necesita ser verdadera. En una ocasión Jesús estaba en Nazaret. Jesús, nuestro Jesús que libertaba, que sanaba, que fortalecía, que le daba vida a los muertos, estaba ahí y dice la palabra de Dios que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe que había en ese lugar. Así hay muchos hoy que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y hay una gran diferencia entre eso de conocer de Dios y conocer a Dios. Y yo puedo asociar eso rápidamente con una persona pública, por ejemplo. Piensa tal vez en la persona, no sé quién me llega a la mente en este momento, alguien que sea público, que tú conozcas de esa persona y te vas a dar cuenta que no conoces todos los detalles de esa persona porque realmente no tienes esa comunión, esa comunicación con esa persona. Pero si yo te pregunto si tú conoces a tus hijos, no solamente de tus hijos, te vas a dar cuenta de que estamos hablando de una profundidad un poco mayor ahora. De que tú conoces cómo son ellos, qué le gusta, qué no le gusta, qué color le gusta, qué comida le gusta, si se peinan así o no se peinan así. Tenemos ya ciertos detalles y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que no conozcamos de Él nada más, sino que lo conozcamos a Él. Porque la gente en Nazaret conocía de Él, pero no lo conocía a Él al punto de tener una fe tan grande para que Jesús entonces haga los milagros. No era que Jesús no podía hacer los milagros, no era que Jesús no tenía el poder para hacerlo, pero que la gente ahí no tenía la fe, no creían en Dios, en el Dios que podía hacer esos milagros. Y Dios muchas veces sí utiliza milagros y cosas sobrenaturales para que nosotros vengamos a Él y creamos. Y parte del parte de los dones del Espíritu es que haya salvación. Con eso, que la gente se dé cuenta de que hay un Dios que es sobrenatural, que Dios poderoso. Y al experimentar ese poder, la gente crea. Pero otra vez, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El Señor no va a obligar a nadie a creer. No nos va a obligar a nosotros tampoco a creer. La gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Dios solamente conoce de Dios. Y usted va afuera y pregunta, ¿cree en Dios? Sí, mucha gente cree en Dios. Pero no conoce a Dios, no conoce el corazón de Dios. Y Dios nos invita a nosotros a tener fe en Él, a conocerle a Él, no solamente de Él. Así que una fe madura nace del conocimiento profundo de Dios, de una relación constante, íntima y viva con el Señor. Así que ya para aterrizar el avión, quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 2. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo espero que la fe nuestra no sea como las olas del mar, que son llevadas de un lado para el otro, por cualquier viento de doctrina y también con mucha duda porque no está fundada sobre la roca. Solo se llega a caminar en lo imposible cuando nuestra fe ha sido probada una y otra vez.
al punto de que aunque Dios nos siga sorprendiendo, vamos a tener problemas y no nos vamos a dejar amedrentar. No nos vamos a dejar amedrentar por los problemas, no vamos a retroceder a las dificultades y no vamos a vivir desconcertados y con temor, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, sabemos a quién le creemos, en quién hemos puesto nuestra fe. ¿Me doy a entender? Eso es lo que lleva la fe madura. Va a darse cuenta de que aunque van a venir problemas y se va a poner todo esto de boca arriba, todavía yo estoy en paz y tranquilo porque Dios tiene el control de todas las cosas. No es que no van a venir tormentas, pero una casa que está fundada sobre la roca va a aguantar esa tormenta. Va a aguantar esa tormenta porque sabe dónde ha puesto su confianza. La fe verdadera, la fe madura, y cuando madura, transforma no solo lo que creemos, sino también cómo vivimos nosotros. Así que todos queremos tener ese tipo de fe, tal vez de mover montañas o de sanar enfermos y hacer tantas cosas. Pero es necesario que nosotros comencemos a tener esta fe que va a permitir que, aunque pasemos dificultades, nos agarremos del Señor. Creamos en su poder, en su provisión, en su llenura, en su sabiduría, en su dirección, y dejar que Él sea que nos lleve donde Él quiera llevarnos. Amén. Dios se ha hecho accesible a toda la humanidad y su poder está disponible para la obra siempre a nuestro favor. Pero tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe te va a llevar a conocer a Dios y a tener una relación tan personal con Él y tan profunda que te hace creer en su poder sobrenatural. Que eso es lo que creo que Dios quiere llevarnos a llegar ahí. No solamente a conocerlo, a tener fe y conocerlo a Él, sino que veamos también, experimentemos el poder sobrenatural de Él. Entonces, ¿a dónde te ha llevado a ti tu fe? ¿Será que te ha llevado a ti a conocer a Dios o solamente a saber de Él? ¿Estás interesado solamente en saber de Dios o estamos interesados en conocerlo realmente a Él? Y vivimos en la cultura que dice hay que ver para creer. Lo oímos en la calle, hay que ver para creer. Pero el reino de Dios nos dice que hay que creer para ver. Tenemos que creer para ver. ¿Que es fácil? Claro que no. Pero que sí se puede, claro que sí. Solamente es cuestión de confiar completamente en el Señor. No parcialmente, completamente en el Señor. Así que, y yo no quiero que pensemos que yo estoy ignorando la lógica, sino que la fe va todavía más allá, trasciende todavía más allá de la lógica, a lo imposible, a lo sobrenatural. Y cuando conocemos a un Dios que es sobrenatural, vamos también a conocer y a darnos cuenta de su poder sobrenatural en nuestra vida. Entonces, ¿qué estás pasando tú el día de hoy? ¿Qué estás viviendo tú el día de hoy que tú crees o tú sabes que necesitas tener tal vez esa fe que cuando venga ese momento, ese problema, tú puedas entregárselo a Dios, correr a Él y dejarlo en sus manos y estar en paz? ¿Qué será lo que estamos pasando el día de hoy? Todos pasamos dificultades, pruebas, necesidades. Nadie es exento de eso. Y en algún momento o lo estamos pasando o lo vamos a pasar. Si te está yendo muy bien, prepárate. O lo vamos a pasar. Así que en esos momentos, estemos viviendo en esos momentos ahora o no, o vayamos a vivir en esos momentos, recordemos que podemos poner nuestra fe completamente en el Señor. Nuestra seguridad, nuestra confianza en el que todo lo puede. Porque aunque el mundo diga lo que diga que hay que ver para creer, nosotros sabemos que hay que creer primero para ver la mano de Dios, la obra del Señor en nuestra vida. Amén.